Voy a empezar con el doctor Samaniego, porque el doctor Cruz Atienza planteó 3 cuestiones. Una de ellas tiene que ver con ingeniería. Él planteó que quizás sería conveniente la microcaracterización del riesgo sísmico, lo cual querría decir que la norma, las normas o el reglamento quizás tendrían que estar apoyados en estudios más pequeños y por lo tanto quizás aplicar criterios diferentes. Por ejemplo, creo que la norma incluye solamente un periodo de oscilación y no varios. Quisiera preguntarle eso, quisiera también preguntarle su opinión sobre el bando número 2, que libera a los constructores de una serie de requisitos que se tienen que cumplir. Y una cuestión que me parece muy importante, es decir, el argumento es el bando número 2 hace que, digamos, hay un voto de confianza para que se construyan, y sin embargo la mayoría de los edificios caídos o dañados no son los afectados por esa política pública, sino construidos antes de 1985. ¿Y qué podemos hacer con los edificios viejos? Esa es una de las preguntas que le tengo, doctor Reynoso. ¿Y una vez? Sí. Bueno, a ver, el reglamento desde el 57 considera los efectos de sitio de manera bastante adecuada, ¿no? Hasta el terremoto del 85 fue cuando se hizo una microzonificación muy detallada, pero eso está desde el 85. Y eso fue gracias a que en el 85 teníamos acelerómetros en la zona de daños, ¿no? Particularmente el de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que ahora se volvió a dañar el edificio. Ahí había un acelerómetro y gracias a eso se aprendió muchísimo, no solo en México, sino a nivel mundial, de cómo se amplificaban las ondas sísmicas en este tipo de suelos. Si no hubiéramos tenido ese acelerómetro, hubiéramos tardado muchos años en aprender y hubiera sido mucho peor porque hubiera crecido la ciudad de una manera poco cuidadosa en la parte sísmica. Entonces, el reglamento es increíblemente detallado, en la parte de microzonificación está muy bien. En fin, si hay algo que mejorar, lo mejoraremos con seguridad, pero está muy bien. Y los atlas de riesgo que hemos construido, lo que les decía, estas herramientas que en realidad es un software que va y que tarda 2 horas en correr, son cosas complejas. Eso también tienen toda la información con todo detalle de la Ciudad de México. Y no solo eso, tenemos también lo de Oaxaca, lo de Acapulco, Puebla, otras ciudades que de una manera no tan dramática también tienen algún tipo de estos efectos de amplificación. Entonces todo eso está, y pues sí, seguimos haciendo investigación, desarrollos, etcétera, pero ya está. Ahora, en sí lo que pasó en el 2004 es que en ese momento el gobierno de la ciudad, con una buena intención que era disminuir la corrupción de las delegaciones, dijo vamos a, y tal vez por presiones también de los desarrolladores seguramente, dijeron en ese momento, bueno, ya no pidas permiso, tú solamente manifiesta que vas a construir, pero eso no quiere decir que puedan hacer lo que les pegaba la gana. Hay una parte que si se revisa, ¿no? La parte del número de pisos y el uso de suelo, pues eso sí, como que hay un control. Pero nadie, absolutamente nadie revisó la seguridad estructural y la seguridad sísmica de los edificios. Hasta que el Instituto de Seguridad de las Construcciones se creó, empezó muy tímidamente ahí con algunos recursos y rápidamente lo detuvieron, ¿no? Parece que ya otra vez va a restablecerse. Entonces sí es muy importante que no con un sistema burocrático que retrase, que cueste, que propicie la corrupción, pero sí necesitamos un sistema que ordene esto y que lleve un control. Inclusive yo insistiría en que debería ser un sistema tal que los planos, la memoria de cálculo y la bitácora de construcción, porque siempre hay cambios al final, sean públicos. Al menos si yo voy y compro un departamento nuevo, que me den en un USB esa información, ¿no? Y que yo sepa que existe. ¿Por qué no la entregan? Porque en muchos casos no la hicieron. El proyecto se va haciendo sobre la marcha. Entonces no podemos permitir ese tipo de
de calidad, ¿no? en las construcciones. Y menos en lugares, bueno, a ningún lado, pero luego en estos lugares en donde son tan caros los departamentos, ahí el margen de ganancia es gigantesco. Entonces no deberíamos de permitir. Y la última no la apunté. Edificios viejos. Es todo un tema. Es muy difícil para un ingeniero llegar, ver un edificio y decir, está en alto o en bajo riesgos. Muy, muy complicado. Entonces, si bien hay algunos indicios muy claros, por ejemplo, si tienen, ya no dije mucho esto de la planta baja débil, que así le llamamos es un problema mundial esto de la planta baja débil, porque es en donde necesitamos más espacio libre. Ya mencioné el caso de los estacionamientos, que es muy evidente. Si yo construyo un edificio en la Narvarte o en la Condesa o en la del Valle, que tengo un terreno de 8, 12 metros de frente, pues no hay mucho espacio para meter coches. Bueno, pues ahí la ley me obligaba a meter 32 cajones de estacionamiento, 16. Esa parte ya cambió, pero entonces, ¿a costa de qué era? De tener muy poca resistencia en ese piso, que es en donde más resistencia se necesita. Y hay otros usos que también son muy malos. En zonas comerciales, ahí abajo yo quiero tener una farmacia así, o una tienda sin columnas. ¿Para qué quiero? No, pues no quiten las columnas. Pero entonces estoy arriesgando enormemente la seguridad del edificio.